Pues vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios y para ello les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Fíjese que es con signo de interrogación. Si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Yo no sé con qué problema, con qué situación hayas venido, pero ojalá y estas palabras puedan traer ánimo, aliento y fortaleza a tu vida, que no estás solo. Aunque a veces parece que oras y que no hay respuesta y que Dios no aparece, no estás solo. Dios está contigo. Él lo ha prometido así. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No, que el hecho de que Dios está con nosotros no significa que no vamos a tener problemas o que no vamos a tener situaciones difíciles. Le digo esto porque hay personas que vienen a la iglesia, han recibido a Jesús como Señor y Salvador, están sirviendo a Cristo, están esforzándose en hacer las cosas que saben que a Dios le agradan, pero en el primer problemita que se viene y el siguiente problemita, ay, es que Dios no está conmigo. No. Dios está con nosotros, pero a pesar de que Él está con nosotros, pues van a haber situaciones adversas, van a haber problemas. Ahí lo podemos ilustrar con historias del Antiguo Testamento. ¿Cuántos se recuerdan de José el soñador? La Biblia dice que Dios estaba con José, ¿sí o no? Sí, si usted lee ahí en Génesis 39:2, ahí dice que, y no nomás allí, en otras partes de la Biblia, que Dios estaba con José, pero a ese José le fue como en feria, ¿sí o no? Lo traicionaron sus hermanos, lo vendieron. Una mujer echó mentiras, dijo que la quería violar cuando era al revés. Esa mujer era una mujer volada, ¿sí entiende lo que es eso? ¿Sí sabe qué es volada? No sé cómo digan en otros países. Una mujer coqueta, una mujer que le gusta andar con otro y no le importa que esté casada. Y quiso, hasta dice que le quitó la ropa. Y José corrió. Y cuando vio que no pudo acostarse con él, echó mentiras. Este hombre me quiso violar, este hombre se quiso aprovechar de mí. Tuvo problemas, tuvo situaciones difíciles, pero Génesis 39:2 dice, pero Dios estaba con José. Y a pesar de estos problemas, de estas situaciones, José fue próspero porque Dios estaba con él. Y si Dios está contigo, hermano, a pesar de las situaciones difíciles por las que estás pasando, vas a ser más que victorioso. Y vas a ser un varón y una mujer próspero también, porque Dios está contigo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando los hebreos dice que le dieron 7 vueltas a los muros de Jericó? ¿Sí se recuerdan? Y a la 7ª vez, ¿qué pasó? Echaron un grito de oración y alabanza, y cuando echaron esos gritos de adoración y alabanza, dice la Biblia que los muros de Jericó se cayeron. Ahora yo te pregunto, ¿por qué los muros de Jericó cayeron? Porque Dios estaba con los hebreos, porque Dios estaba con ellos. ¿Sí? Muchos dicen, cayeron porque gritaron. Bueno, sí, pero es que ellos fueron obedientes y la obediencia suelta el poder de Dios. Y como Dios estaba con ellos, pues tuvieron victoria sobre sus enemigos. Entonces, cuando tú escuches que en la Biblia se nos enseña que Dios está con nosotros, eso no significa que no vamos a tener problemas, pero sí significa que en medio de los problemas vamos a ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Aquí no somos víctimas, amén, ni chillones tampoco. Somos soldados valientes del Señor.
Y yo le quiero animar en esta mañana, no importa por lo que esté pasando, usted puede, en el nombre de Jesús, porque usted no está solo. Ay, que mi matrimonio, ay, que mis finanzas, ay, que mi salud. ¿Qué es eso para el Dios Todopoderoso al cual tú y yo servimos? Nada, Dios está contigo, vas a estar bien. ¿Qué sería lo peor que te puede suceder si te mueres? Y eso no es lo peor, es lo mejor. Entonces, ¿cuál es el problema? Muy bien, seguimos adelante. Ahora sí, el versículo 32. Solamente le quería explicar eso. Entonces, cuando Dios está con nosotros, fíjese lo que pasa. En el versículo 32, Dios promete suplir todas nuestras necesidades porque Él está con nosotros. Mire el 32, el que no escatimó ni a su propio hijo. O sea, el que no nos negó ni a su propio hijo para entregarlo a esa muerte horrible que Él tuvo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Fíjese otra vez la siguiente pregunta: ¿cómo no nos dará también con Cristo todas las cosas? ¿Sí captó lo que acabamos de leer aquí? Si Dios está con nosotros, aquí nos está prometiendo que Él va a suplir todas nuestras necesidades, las necesidades básicas de todo ser humano, las necesidades emocionales, financieras, familiares, todo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si nos dio lo que más vale en este mundo, que es la vida santa de Jesús, nos dio a su Hijo para que muriera en esa cruz maldita por nosotros. Permitió que Jesucristo se hiciera maldición y pecado para que nosotros tuviésemos la oportunidad de ser redimidos y de ser perdonados. Si Dios nos dio lo mejor, ¿cómo tú y yo muchas veces dudamos de que Dios no va a proveer las cosas básicas de la vida? La otra vez escuchaba a una persona: ay no, yo no quiero molestar a Dios con esto porque Él ha de estar bien ocupado con tantas otras cosas importantes. No hay cosa insignificante en tu vida que a Dios no le interese. Si Dios te dio a su Hijo, pues Él nos va a dar también todas las cosas con Jesús. Este es un lenguaje de matrimonio, ¿verdad? Cuando tú te casas, cuando la mujer se casa con el marido, inmediatamente después del matrimonio, todo bíblicamente, porque aquí ya hay, el gobierno ya metió otras cosas, pero bíblicamente lo primero que el varón le da a la mujer es su nombre. Así como Jesucristo nos dijo que ya no estamos solos, sino que ahora podemos usar el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero no solamente cuando una pareja se casa le da su nombre, sino que ahora todo lo que le pertenecía al hombre ahora le pertenece a la mujer. Y todo lo que le pertenecía a la mujer ahora le pertenece al hombre. Así es como es el matrimonio. Pero ahora ya hay familias o matrimonios que se casan y nos vamos a casar, pero lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Esa clase de matrimonio no va a funcionar, porque la base de ese matrimonio es desconfianza. Pues pongo mi nombre y lo mío tu nombre por si las dudas. ¿A dónde usted cree que va a parar ese matrimonio? Contésteme, por favor. No va a perdurar, no va a poder seguir adelante. Van a terminar porque no hay desconfianza. Y uno de los pilares principales de todo matrimonio debe de ser la confianza. ¿Qué es eso de que el marido ahí anda todo celoso? ¿Y por qué lo saludaste? ¿Y que te vi? O al revés también. Eso jamás va a funcionar cuando hay celos en una relación, porque no hay confianza. Y aquí vemos que no dice que Dios le va a dar el 50% a Jesucristo de todo lo que Él tiene y el 50% a nosotros. Dice que juntamente con Cristo Él nos va a dar todas las cosas. ¿Sí están entendiendo, hermanos, lo que nos está diciendo aquí este versículo?
Es un lenguaje de matrimonio. ¿Qué acaso la Biblia no dice que Jesús es el esposo y nosotros somos la esposa? Por eso es que dice que nosotros juntamente con Cristo somos dueños de todo. Él nos ha dado todo. Qué tremendo, ¿no? Bueno, entonces cuando Dios está con nosotros, el versículo 32, en primer lugar nos dice que Él se va a encargar de todas nuestras necesidades. Que no dudemos, sino que confiemos en Él. Porque Él no está en contra de nosotros, sino que Él está a favor de nosotros, por nosotros. Ahora mire el versículo 33. Fíjese lo que sucede también cuando Dios está con uno. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Para entender este versículo, hermanos, hay que entender lo que es justificación, porque muchos nomás leen y no entienden, ¿no? Pero usted sabía que hay una grande diferencia entre lo que es el perdón de Dios y lo que es la justificación de Dios. Y la Biblia nos enseña que cuando venimos a Cristo, Cristo no solamente nos perdonó, sino que también nos justificó o nos declaró justos. Pero hay una grande diferencia. Una cosa es ser perdonado y otra cosa es ser justificado. Y yo me gozo cuando leo la escritura y me doy cuenta que Cristo no solamente me perdonó, Él hubiese podido perdonarme solamente, pero no haberme justificado. Y ahorita que le explique, se va a gozar de la diferencia. Es como cuando alguien va a la cárcel, hermanos, para que me entienda, ¿ok? Y porque tenía que estar en la cárcel 12 meses. Pero porque se portó bien, le perdonaron y lo dejaron ir a los 6 meses. Quedó perdonado. Ya no debe el crimen, ya fue perdonado lo que hizo. Pero cuando salió de la cárcel, ¿a cuántos les ha pasado? No me levante la mano, pero hay muchas personas que estuvieron en la cárcel y ahora que salieron de la cárcel ya no pueden conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque en tu récord está que fuiste un criminal o que cometiste una falta o una desobediencia. ¿Sí me están entendiendo? Ese es el perdón. Cuando sales de la cárcel, cuando tú veniste a Cristo, Dios te perdonó. Haz de cuenta que saliste de la cárcel. Pero no solamente dice que te perdonó, sino que te justificó. Cuando la Biblia habla de que te justificó, es como cuando una persona sale de la cárcel, no solamente lo perdonan, sino cuando sale, el gobierno le borra el récord. Entonces puede ir a cualquier lugar a buscar trabajo y se lo dan, porque en su récord está como que si él nunca hubiera hecho ningún crimen. ¿Sí me están entendiendo? Esa es la diferencia. Jesucristo no solamente te perdonó de todos tus pecados, de todas tus faltas, que si nomás hubiera hecho eso, pues gracias a Dios, ¿no? Pero no se conformó con perdonarte solamente, sino que agarró el gran borrador que tienen allá en el cielo y borró tu récord. Y en tu récord ya no hay historial alguno de que fuiste un criminal, de que fuiste un mentiroso, de que fuiste un borracho, de que fuiste un adúltero, de que fuiste un homosexual, de que fuiste lo peor que te puedas imaginar. Quizás tu esposa todavía te recuerda de lo que tu vida pasada fue. Quizás tus hermanos, tu familia, tus amigos todavía se recuerdan, pero Dios no se recuerda. En el libro de Dios no hay nada. Tus pecados han sido aniquilados, borrados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, uno de los beneficios de estar con Cristo o que Dios esté con nosotros, hermanos, es que hemos sido justificados. Ya no hay récord, nada, no hay nada. Nadie nos puede acusar. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo borró, no solamente lavó esos pecados, sino que los borró para que me entiendan, como dice la canción aquella, que no quede huella, que no quede huella. Y no se haga que no sabe esa canción porque la han escuchado, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces fíjese, otro beneficio de que Dios está con nosotros,
que hemos sido declarados justos. Imagínense, como si nunca hubiésemos pecado, como si nunca hubiésemos cometido un error. Y cuando el diablo viene a acusarte, porque en la corte celestial de cuando en cuando el diablo llega para decir: mira, menganito de tal dice que es cristiano, y el muy hipócrita levanta las manos: ay, pero si lo hubieras visto este fin de semana, se puso una... Y Dios busca en el récord de su libro y voltea y dice: te equivocaste, diablo, aquí no hay nada. Dice que él está completamente limpio, que es completamente inocente. Oh, yo no sé si está entendiendo lo que estoy diciendo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, pero hay que creerlo por fe. Amén. Bueno, entonces continúa en el versículo 34 y ahora otra pregunta y dice: ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces el tercer beneficio de que Dios está con nosotros es que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ah, gracias por ese entusiasmo. Mire qué contentos se ponen. También hay una diferencia entre condenación y la convicción del Espíritu Santo. Porque si tú eres cristiano y cometes un pecado, pues el Espíritu Santo, con mucho amor y con mucha gracia. ¿Cuántos de ustedes han estado bajo la convicción que cometieron un error, un pecado, fueron desobedientes y sintieron la convicción del Espíritu Santo? A ver, levánteme la mano. ¿Tan poquitos? Entonces tienen que acercarse más al Espíritu Santo, hermanos. Pero bueno, se siente uno mal. Yo me he sentido, pero mal que se siente uno. Pero la diferencia cuando es el Espíritu Santo es que te sientes mal, tienes una tristeza, pero esa tristeza, en lugar de alejarte de Dios y de la iglesia, te acerca más a Dios, más a la iglesia y más a los hermanos. Cuando suceda eso, es el Espíritu Santo. Pero cuando tú cometes un pecado y te sientes tan mal que comienzas a decir: ay, yo ya no soy digno, yo ya no quiero ir a la iglesia, no, ¿cómo voy a levantar mis manos? Qué hipócrita. Y te comienzas a alejar poco a poquito de la iglesia. Esa no es la convicción del Espíritu Santo, esa es la condenación de Satanás, y que ha logrado que muchos cristianos que en algún tiempo de su vida servían a Dios, hizo que se alejaran de las cosas de Dios, porque los comenzó a condenar. Pero aquí nos dice que cuando Dios está con nosotros, no hay nadie que nos pueda condenar, ni siquiera el diablo. Pero pastor, es que fallé. Bueno, ¿no está bien que hayas fallado? Pasa al altar o allí en tu silla o en tu casa, humíllate delante de Dios, confiesa tu pecado, pídele perdón. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo, primera de Juan capítulo 1 versículo 9 parece que es, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí le está hablando a los cristianos. Amén. Entonces fíjese qué hermoso, ¿no? Cuando Dios está con nosotros, todo esto sucede. Sigamos leyendo el versículo 35, dice: entonces, si Dios está con nosotros, fíjese la siguiente pregunta: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Ponga atención, hermano, dice: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Mira, hermano, te podrán mochar las manos, te podrán cortar la lengua,
hasta cortar el mismo pescuezo. Pero si Dios está contigo, no hay nadie, ni el diablo, nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? Dice que nada de esto, pero hay hermanas que ya no vienen a la iglesia porque no me saludaron. Y me vio la hermanita chona y nomás me pasó así de lado. Y se separa de Cristo y se separa de la iglesia. Que poco aguante. Por lo cual, versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, escuche, ni ángeles, ni principados, aquí se puede referir tanto a los demonios como al diablo. ¿Usted sabe qué poderosos son los ángeles? Hay hermanos que han tenido experiencias donde han visto ángeles. Yo no estoy en contra de eso y yo lo creo. Que a mí no se me haya parecido un ángel es harina de otro costal. Pero el hecho de que no se me haya aparecido a mí un ángel, o que yo haya visto una visión, y un día yo sentí de Dios que Él me dijo: a ti no se te va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú camines por fe. Ah, bueno, pues así que ¿qué podemos decir, no? Pero si a ti se te parece un ángel, pues amén, Dios permitió. Pero estos hermanos que han dicho que se les aparecen ángeles son es impresionante, que miden no sé cuántos metros, ahí por donde está el alambre, grandes, fuertes. No, es impresionante. Pues dice que si tú estás con Dios, ni esos ángeles poderosos pueden contra ti. Tremendo, ¿no? Ni la muerte, ¿qué es lo peor que el hombre le tiene miedo en esta vida? Para los que están sin Dios, la muerte es un terror terrible. Mire, yo he visto varias personas que se han muerto. Todas las que yo he visto que mueren sin Cristo, en su rostro se queda una expresión de temor, de dolor a la muerte. Pero en todas las personas que yo he visto que han muerto con Cristo, en Cristo, con Dios, en su rostro se refleja una tranquilidad y una paz. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Y cuando Dios está contigo, ni la misma muerte se convierte en un vehículo que te lleva directamente a la presencia de Dios. Es por eso que Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Pero no lo hemos entendido nosotros. Porque cuando hay un funeral y aquí está el cajón y aquí está el muerto, ¿qué es lo que decimos los pastores? A la familia del señor Sancho Panza, ¿cómo se dice? Mis más ¿qué? Sentido pésame por su pérdida. Y don Sancho Panza era cristiano, Dios estaba con él. Y yo le digo: lo siento por su pérdida. ¿Cuál pérdida? Si la Biblia dice que para los que estamos con Dios y Dios está con nosotros, la muerte es. Pregúntele a los que venden cajones a ver si no es ganancia para ellos. Ese es el versículo favorito de los que venden cajones. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ni la muerte, ni la vida, o sea, problemas que pasen aquí en la vida te podrán separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Se refiere a ángeles demoníacos, al mismo diablo. Ni lo presente, ni lo que te esté pasando ahorita, ni lo que te va a pasar. Versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro que estas mismas palabras, no así, en diferente lenguaje, fueron habladas no hay manera de probárselo yo, pero por el contexto de la Biblia, estoy seguro que estas palabras fueron habladas a Adán y a Eva. Miren, ustedes aquí en el paraíso están bajo mi protección. Salmo 91, están bajo la protección de mis alas. Nada les podrá suceder. Nada los podrá separar del amor que yo les tengo a ustedes. Sin embargo, vemos algo triste, que Adán y Eva, y usted sabe la historia, lo que les pasó a ellos, ¿verdad que sí? Dice aquí que nada de todas estas cosas podrá separarte del amor de Dios, del amor de Cristo Jesús. Sin embargo, algo sucedió en la vida de Adán y Eva que muchos no entienden, pero en la Biblia está bien claro. ¿Qué fue eso? Que cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo con la capacidad de escoger entre el bien y el mal, si servir a Dios o si servir al diablo, si obedecer a Dios o obedecer a Satanás. Lastimosamente vemos que Adán y Eva usaron ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama teológicamente? Su libre albedrío para desobedecer a Dios. Y de la misma manera, y es por eso que a pesar de que él estaba protegido por Dios en el huerto del Edén, vemos cómo él pudo caer en las garras de Satanás. Y de la misma manera, aunque aquí se nos promete que no hay nada ni nadie ni demonios que puedan separarnos del amor de Dios, escúchame bien, si tú voluntariamente usas tu libre albedrío para escoger la oscuridad, la maldad y el pecado en lugar de Dios, también te puede suceder lo mismo que le sucedió a Adán y a Eva. Tengo Biblia para probárselo. Un ejemplo así rapidito, el rey Saúl. En Primera de Samuel capítulo 10, versículo 7, la Biblia nos dice que Dios estaba con Saúl. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Pero en el proceso de la vida de Saúl, Dios estaba con él. Vemos que él se descuida. De alguna manera comenzó a voluntariamente, sin que nadie lo forzara ni le torciera la mano, Saúl comenzó, y la palabra clave es esta, voluntariamente alejarse del amor de Dios, de los mandamientos de Dios. Y leemos un versículo bien triste en Primera de Samuel 16, dice: y el Espíritu de Jehová ¿se qué? ¿Se qué, hermanos? En el primer versículo leímos que Dios estaba con, pero aquí leemos que el Espíritu de Jehová, o sea, Dios abandonó a Saúl. Y cuando Dios se apartó de él, dice la palabra de Dios que él quedó desprotegido, porque él solito se salió y quedó a la merced del diablo y los demonios. Y si usted lee bien la historia de Saúl, se va a dar cuenta cómo los demonios y el mismo diablo no son un cuento de hadas. No es la invención de alguien que no tenía nada que hacer y que dijo: me voy a inventar un cuento del infierno, del diablo y sus demonios. El diablo es tan real así como tú me estás viendo ahorita. El hecho de que no los puedas ver, porque la Biblia dice que son invisibles, no quiere decir que no existan. Hay muchas cosas que no podemos ver, pero sí existen, ¿sí o no?
Usted puede ver los átomos. Sin embargo, ¿existen o no existen? Está un mundo invisible que con nuestros ojos naturales no lo podemos ver. Y dice la Biblia que estos demonios enloquecieron la mente y la personalidad de Saúl. Ya no fue el mismo. Escucha, hermano, lo mismo que le sucedió al rey Saúl le puede suceder a cualquier cristiano que ha aceptado a Jesús si se descuida y y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero cuando una persona, un cristiano, se aparta o Dios se aparta de él, ese cristiano queda desprotegido y queda a la merced de los demonios también. Un doctor cristiano, hermanos, discúlpeme, se me pasó el nombre, ya no tuve tiempo de ver a última hora el nombre, pero este doctor dijo que el 90% de los pacientes que están en lugares psiquiátricos, personas que perdieron la razón, que han enloquecido, personas que tienen inestabilidad emocional y muchos que sufren depresión también, escuche, y que sufren de esquizofrenia. O sea, cuando usted sabe lo que es eso, ¿no? Personas que tienen 2 o 3 personalidades, se portan de una manera contigo y al ratito parecen diablos, parecen monstruos, ¿sí? El 90% de todos estos pacientes que sufren depresión aguda, que sufren todas estas, el 90, para que si hay alguien que tiene algún asunto no diga, ya me dijo endemoniado. No, la mayor parte de estas personas es porque en algún tiempo de su vida Dios estaba con ellos, pero por su terquedad, por la dureza de su corazón, escuche, Dios los abandonó. No porque Él quería, sino porque ya no tuvo otra opción. Y cuando eso sucede, es que usted ve muchas personas trastornadas, locas, desquiciados, que ya no pueden pensar, están mal. Fíjese lo que dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, llena de demonios. Fíjese el 29 de Romanos 1:29, están atestados de toda injusticia. Ahí es donde viene la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, y Dios se los entrega a Satanás. ¿Por qué? Pero estuvimos con Dios y no importa. Dice que en los últimos días el espíritu de apostasía. Y apostasía significa, ¿qué significa la palabra apostasía, hermanos? Cuando alguien voluntariamente renuncia al cristianismo y a su fe en Cristo Jesús. Y cuando dice que en los últimos días iba a pasar eso. Y cuando tú renuncias y regresas a lo mismo de antes, dice que te están esperando 7 demonios peor que el que tenías antes de haber venido Cristo. O sea, antes eras un borracho funcional, así se dice, un alcohólico funcional, que tomas pero puedes trabajar, puedes hacer tu trabajo. Una vez que renuncias, 7 demonios peores te agarran y ya no eres funcional. Si antes te gustaba la pornografía y renuncias a tu fe, va a ser peor. Ahora te vas a convertir en uno de esos que andan matando a gente y violando a gente por allá afuera, por renunciar a Cristo. Entonces busquemos, hermanos, que Dios esté con nosotros. ¿Cómo? Buscando su presencia, buscando su rostro, su gracia, su benignidad, su misericordia. Y cuidémonos de que el que esté firme, mire que no caiga. Y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que no, pues no. Amén, hermanos. Póngase de pie en esta mañana.